escuchar. Muy buenas tardes, estimados periodistas, bienvenidos una vez más a La Videna. Tal y como pudimos manifestar a través de una invitación que enviamos a todos ustedes ayer acerca de esta conferencia de prensa, es importante aclarar algunos aspectos. Permítanos hacerlo antes de que procedamos a las preguntas del profesor Ricardo Gareca, pero es importante recalcar que la conferencia de prensa de hoy ha sido convocada por la Federación Peruana de Fútbol para responder a todas las interrogantes que ustedes puedan tener acerca de la participación peruana en el Mundial de Rusia 2018. Y esto básicamente porque hay muchísimos medios que no pudieron estar con nosotros, que no pudieron realizar la cobertura desde allá y que tampoco estuvieron presentes en las diversas conferencias de prensa que dimos. Consideramos importante aclarar eso y estamos felices de que nos acompañen todos ustedes esta tarde. Y como les repito, básicamente nosotros vamos a hablar aquí acerca de las cuestiones que tienen que ver con nuestra participación en Rusia 2018. Asimismo, es oportuno también decirles y aclarar y ratificar que en la Federación Peruana de Fútbol y en lo que concierne a la jefatura de prensa de esta institución, nosotros no hemos dado, sobre algunas apariciones falsas en medios, no hemos dado ningún privilegio ni ninguna exclusividad, digamos, durante nuestra participación allá en Rusia. Esto por algunas versiones que han salido sobre exclusivas que no son así. Nosotros hemos tenido siempre, y ustedes lo saben mejor que nadie, un tratamiento absolutamente democrático hacia todos los medios de comunicación. Así que hecha esta aclaración por parte de nosotros y por parte también de la Federación Peruana de Fútbol, que convoca esta conferencia, ahora sí vamos a ceder la palabra a ustedes para que realicen las preguntas que requieran al profesor Ricardo Gareca. Empezamos con Horacio Zimmerman, Movistar Deportes. Por aquí. Gracias. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero es raro y nostálgico verte sin el uso de la selección, ¿no? Pero viene la pregunta. Después del tercer puesto en la Copa América de Chile, en medio de la algarabía, ¿no?, lo que significaba obtener lo que significaba para nosotros un logro, nos aterrizaste con una declaración diciendo: yo no celebro terceros puestos. Después de la eliminación del Mundial, en la misma línea, Juan Carlos Oblitas también nos aterriza y nos dice: acostumbrémonos a celebrar triunfos, no derrotas. Teniendo en cuenta esto que mencionaba y que mencionaban ustedes, ¿cuál es la verdadera lectura que tendríamos que entregarle a la participación de Perú en el Mundial? Y lo segundo es, ¿qué te hace o qué te genera que en Argentina, tu país, se vincule tu nombre a una supuesta oferta o una posibilidad, en todo caso, de dirigir a la selección de tu país? Bueno, buenos días para todos. Yo creo, o sea, en cuanto a la participación nuestra en el Mundial, no se cumplieron las expectativas que teníamos. Realmente teníamos mejores expectativas desde ese punto de vista. Fue un golpe duro, o sea, en líneas generales. Por eso reconocí y resalté mucho el triunfo con Australia, porque en un contexto anímico que estábamos golpeados, no solamente el comando técnico, sino toda la delegación, los muchachos, todos, en un contexto en el cual teníamos mejores expectativas deportivas. Haber quedado eliminado en la segunda ronda no estaba dentro de los planes nuestros. Entonces salir a jugar ese compromiso fue muy duro, muy complicado, pero bueno, nuevamente la rebeldía de los muchachos, de esta selección que tantas veces se ha levantado en situaciones adversas, de 2 derrotas seguidas, por ejemplo. Veníamos de una racha importante y después veníamos de 2 derrotas seguidas con una eliminación. El equipo se levanta y bueno, y obtiene un triunfo ante una selección con posibilidad de clasificar también. Por eso lo tomábamos y le doy importancia a eso. No nos cubrieron las expectativas que teníamos. Agradecerle a la multitud que nos apoyó y que creyó en nosotros. Jugamos cada partido con 30.000 personas, increíble.
Y respecto a Argentina, de todas maneras, más allá de lo que te estoy manifestando en cuanto a no nos cubrieron las expectativas que teníamos deportivas, sí nos cubrieron desde la entrega, de la actitud, o sea, estamos plenamente conformes, creemos que si bien no se nos dieron los resultados, la entrega de los muchachos, y creo que ese es el reconocimiento de la gente parte más que nada de ese punto de vista, de que intentamos respetar una manera de jugar y que entregamos todo en la cancha. Yo creo que eso es el reconocimiento que nos hace el hincha más que nada. Yo creo que la prensa también, ustedes en líneas generales también. Entonces, y con lo que se refiere a la Argentina, bueno, o sea, que te nombren para una selección de la magnitud de Argentina, siempre gratificante desde todo punto de vista. O sea, eso es algo que es lo único que puedo decir. Vamos con Latina. Acá a la derecha. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Latina. Mi nombre es Jason Sánchez. Quería hacerle dos consultas. La primera, ya en frío, tras haber culminado la participación en Rusia 2018, ¿cuál es su análisis futbolístico? ¿Qué le faltó a la selección peruana para cumplir, como dice usted, esas expectativas que usted tenía, ¿no?, para poder pasar de ronda? Y la segunda, quizás hoy no va a decir si se queda o no, es algo que usted se va a tomar el tiempo. La gente que nos sigue a través de las redes pregunta mucho: ¿cuánto tiempo se va a poner usted, Ricardo Gareca? ¿Es verdad que hay ofertas o no? Esa es la consulta. De lo futbolístico, bueno, hicimos todo lo que... El primer partido, por ejemplo, con Dinamarca, fue un partido parejo, con una, a nuestro entender, con una leve inclinación a favor nuestra en cuanto a opciones y en cuanto a predominio de juego. Y bueno, o sea, la efectividad de Dinamarca fue importante. Considero que el fútbol es efectividad, más allá de otros ingredientes que pueda llegar a tener. Hicimos todo, buscamos por todos los medios. Yo creo que ese partido, si uno lo analiza fríamente, dentro de las variantes que uno tiene en cuanto al desarrollo del juego, Perú las intentó todas. Hasta tuvimos la posibilidad de un penal. ¿Por qué? Porque dentro de las variantes del juego está el remate de media distancia, Perú lo intentó. Está todo lo que tenga que ver con la inventiva del jugador, Perú lo intentó. Todo lo que tenga que ver con una construcción elaborada, Perú la tuvo también. Todos los matices que tiene que ver para alcanzar el gol y para llegar al gol, en ese partido Perú lo tuvo. Pero bueno, lamentablemente no pudimos concretar el gol. El segundo partido lo superó Francia. Intentamos y corregimos en determinadas circunstancias el juego, pero Francia tuvo 15, 20 minutos realmente de muy alto nivel, que nos complicó, y yo creo que dentro del merecimiento tuvo mejores opciones que nosotros como para ganar el partido. Nosotros tuvimos mayor posesión. No es un tema menor, es un tema que le doy valor también. Creo que tanto con Dinamarca como con Francia tuvimos mejor posesión de balón. Eso es un avance, lo tomo como un avance. No me interesa tanto la posesión sin profundidad. O sea, creo que el tema de la posesión tiene que ver con la calidad de la posesión. A veces uno puede llegar a ser muy insistente en la posesión sin ningún tipo de profundidad. Eso es la verdad que no lo valoro mucho. Valoro, aunque se pierda la posesión, pero la calidad de la posesión sea con una finalidad profunda. Entonces, desde ese punto de vista, no tuvimos tanta profundidad con Francia. Sí la tuvimos con Dinamarca, pero no la tuvimos con Francia. Francia fue mucho más profunda, en lo poco, en la pérdida de la posesión, fue mucho más, la calidad de la llegada de Francia fue mejor que la nuestra. Entonces, de todas maneras, quedamos conformes de la entrega y de la iniciativa que intentamos tener, pero que no encontramos. Y en el partido de Australia, lo valoro del aspecto futbolístico, más que nada de salir a jugar un compromiso ya eliminado, en un contexto raro. Creo que Australia fue muy parejo el partido, inclusive tuvo algunas situaciones más que nosotros. Nosotros fuimos, esa efectividad que estoy hablando, la tuvimos nosotros.
En el balance, le vuelvo a reiterar, o sea, no me voy conforme desde el punto de vista de resultados. Sí creo que hemos avanzado futbolísticamente y sí creo que nos hemos tornado una selección que estuvo a la altura de lo que es un mundial, de la magnitud de un mundial, que son dos cosas diferentes. No estar conforme con el resultado, sí en cuanto a creo yo que la imagen nuestra salió bien parada. Respecto a la segunda pregunta del tiempo, que en estos momentos soy un técnico libre. Mi contrato venció en noviembre del 2017. Se amplió automáticamente ante un logro que fue la clasificación al Mundial. Entonces, en el contrato ya estaba establecido que de conseguir ese objetivo, mi vínculo con la Federación Peruana se extendía hasta el Mundial de 2018. Yo no renuncio, no tengo absolutamente nada que ver. En estos momentos soy un técnico libre de todo poder de decisión de mi parte, de nuestra parte como comando técnico. Es lo único que le puedo decir. Después el tiempo no es algo que lo tomo con la selección peruana. En mi vida, siempre que he podido, me he manifestado con la posibilidad de poder pensar qué necesito para lo mejor para mí, para sentirme yo, para asumir la responsabilidad que tenga que asumirla de la mejor manera. Entonces siempre le he pedido a las instituciones que he estado, porque la única selección que he estado es la de Perú, en los equipos anteriores que he trabajado, siempre me he tomado mi tiempo para aceptar una renovación, si hay un interés, o para, si el interés mío está, de poder manifestárselo. Entonces, lo que voy a hacer en estos momentos y lo que le he pedido al presidente de la Federación Peruana es tomarme el tiempo necesario para yo poder pensar lo mejor para mí, para nuestro futuro como comando técnico. Y bueno, si existe y perdura el interés de la Federación Peruana, por supuesto que, bueno, ver la posibilidad de cualquier propuesta que yo pueda llegar a tener, analizar qué es lo que considero mejor. Ángel Flores, RPP. Ricardo, muy buenas tardes. Estamos en vivo a través de la multiplataforma RPP Noticias, todo el país lo escucha. La consulta va por la línea de mi anterior compañero. Sé que hay que respetar los tiempos, tu decisión, pero se ha convertido en un tema nacional el hecho de que Ricardo Gareca renueve para un proceso eliminatorio más. ¿Hubo algún avance hasta ahora? Porque tenemos entendido que Edwin Oviedo, presidente de la Federación, se reunió con su abogado. Eso indica de que por lo menos hubo un paso adelante para tenerlo a usted al frente de la selección. ¿Y qué piensa del respaldo total del país con respecto a su permanencia? O sea, negociaciones no hay. ¿Por qué? Porque precisamente necesito tiempo y pedí tiempo. Entonces eso se le informó al presidente de la Federación, y sí hubo una reunión con el doctor Mario Gupele, que es amigo personal mío de toda mi vida, abogado de mi familia, abogado particular mío, y que está muy vinculado con mi familia. Entonces, respecto a eso, hay una relación muy estrecha con la Federación Peruana. La relación es excelente de todo punto de vista. Entonces, pero en este momento lo que necesito es tiempo y pensar. En base a eso se le ha manifestado al presidente esa posibilidad. O sea, no voy a tomar ninguna decisión hasta tanto yo no tenga el descanso necesario. Realmente estuvimos muy abocados a lo que es el Mundial, muy concentrados en todo momento. Jamás se nos cruzó por la cabeza a ninguno de nosotros la posibilidad de contemplar o analizar alguna propuesta o analizar inclusive una continuidad de la selección, algo que nos desviara de la atención de lo que es el Mundial, de lo que representaba el Mundial. Transcurrido todo esto, lo que necesito es tener la tranquilidad necesaria como para poder resolverlo mejor. Y la gran responsabilidad que conlleva asumir lo que me toque asumir en caso de lo que es la selección peruana, 4 años más
Imagínese usted que la selección peruana, en su momento Juan Carlos Oblita habló conmigo para el 2022. Y yo le dije, Juan Carlos, o sea, lo único que puedo asumir una responsabilidad es lo inmediato, que es hasta Rusia del 2018. Más allá no, porque no sé, o sea, es demasiado extender un vínculo, usted sabe, con los resultados que permanentemente nosotros debemos dar y con bueno, cantidad de situaciones que se presentan. Entonces, respecto a eso, es tomarme el tiempo, es esperar, y respecto a eso es después analizar un poco qué es lo que voy a decidir. César Rivera TV. Gracias. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dos preguntas, una de fútbol, y además la primera que traigo ya como técnico mundialista, porque no pudimos hablar en Rusia, en la cobertura. Primero, ¿cuánta bronca te dio recibir, obviamente era buenísimo que Paolo Guerrero llegue al Mundial, pero no recibiendo de repente con el 100% de sus capacidades, sobre todo para enfrentar a Dinamarca, que era el partido a ganar, el primer partido, y seguramente, no digo que la historia hubiera cambiado, pero no lo recibiste al 100% por todo lo que se vivió. Y la segunda pasa más por el tema humano. ¿Qué Ricardo Gareca llegó y qué Ricardo Gareca deja hoy el Perú? Con la posibilidad abierta seguramente de volver y ojalá que se dé. Lo de Paolo, voy a aclarar bien porque por ahí se puede malinterpretar y todo, ¿no? Yo creo que hubo un desgaste, o sea, fue algo, a partir de que surgió el tema de Paolo, yo creo que fue un desgaste muy grande, que hemos sufrido todos, Paolo y todo el mundo, no esperado, ¿no? Se hubiese sido lo ideal que Paolo esté con nosotros trabajando desde Movida. Todo se envolvió a través de lo que representa una figura emblemática como él, para el Perú, para la selección. No fue algo beneficioso, es una excusa como para que de pronto lo que sucedió en el Mundial lo pongamos como pantalla, no de ninguna manera, o sea, no. ¿Es el escenario ideal que tendríamos que haber tenido en lo previo? Tampoco, no. O sea, se dieron alguna serie de circunstancias que, bueno, es lo que tocó. Entonces, venía, no venía, estaba, no estaba, muchos viajes al exterior. Entonces, todas esas cosas yo creo que no fue el escenario ideal. Pero después, una vez que transcurrido todo esto, lo que sucedió en Suecia, en el Mundial sucedió y punto. O sea, él llegó preparado de la mejor manera, la selección estuvimos mentalizados y preparados de la mejor manera y bueno, lamentablemente no pudimos, pero a lo mejor si la cosa no hubiese pasado, todo lo que sucedió, todo lo que le llevó a usted de consumir permanentemente y ya más enfocado en otras cuestiones, a lo mejor hubiésemos estado en un mejor clima o en una mejor previa a lo que tiene que ver con un mundial. Me parece que en cuanto a eso sí se puede manifestar y se puede decir. Bueno, siempre tengo la particularidad de que todo lo que me sucedió en Perú, desde universitario que me tocó dirigir, incide en mi carrera deportiva con una determinada madurez. Dirigir en el Perú forma parte de un crecimiento. Muchos lo toman y muchos piensan de que porque a lo mejor Perú no es una liga importante, o llamémoslas de las mejores, porque bueno, no, las participaciones tanto a nivel de selección, a nivel de clubes, no son las ideales, y porque quizás a lo mejor no es uno de los países que más exportan jugadores. Todo está relacionado con la infraestructura, no con la calidad del jugador de fútbol, pero trabajar en Perú es a uno, yo lo entiendo de esta manera, lo lleva a situaciones donde son experiencias increíbles, donde uno tiene que convivir permanentemente con matices que
forma parte del crecimiento del técnico, no solamente del jugador de fútbol, sino también del técnico y del comando técnico. Y a nosotros, de lo que lo asumimos a lo que hoy en día es, lo único que nos permitió es crecer, llenarnos de experiencia, llenarnos de situaciones en las cuales han sido situaciones complicadas, difíciles de resolver. Bueno, en algunos casos nos costó, en algunos casos la hemos resuelto, pero me parece que hoy por hoy somos un comando técnico con mucha más experiencia, no solamente experiencia de lo futbolístico, sino de las vivencias que nos tocaron vivir. Entonces, bueno, me parece que desde ese punto de vista Perú te ofrece un crecimiento para un comando técnico. Y bueno, y no tengo una respuesta respecto a cómo me voy, porque, o sea, me voy, o sea, momentáneamente a Argentina, a estar con mi familia, a descansar, a tratar de volver, voy a volver. O sea, para lo que se resuelva, volver, voy a volver, ¿no? ESPN, por favor. Ok, ESPN, por favor. Profe, ¿qué tal? Pablo Caña de ESPN, estamos en vivo. Más allá de su continuidad, desde que asumió la selección peruana, ¿cuánto ha sido el crecimiento del futbolista en cuanto a su desenvolvimiento y también en otros aspectos que no necesariamente están dentro de lo que pueda desarrollar en el campo de juego? Yo creo que lo más importante de todo y lo que nos deja más tranquilos es que desde el primer día que nos hicimos cargo de la selección, que está grabado en todos lados, o sea, lo que dijimos en la presentación, que para muchos quizás a lo mejor fue un discurso más de tantos entrenadores que tienen las mismas visiones que nosotros, de cuando uno toma un desafío como es el desafío de la selección, tomar el desafío de una selección, tratar de lograr y tratar de ponerle optimismo a su gestión. Bueno, lo más importante, contestándole su pregunta, es que la respuesta que di cuando nos hicimos cargo de la selección peruana es un poco la participación, el objetivo final que se logró. O sea, todo el convencimiento que teníamos del jugador peruano se vio reflejado con hechos en una realidad. Entonces, eso es lo que nos deja más tranquilos, ¿no? de la opinión que tenemos del jugador peruano. Así que yo creo que el jugador peruano tiene un potencial de crecimiento increíble, que todavía no ha mostrado sus techos, ¿no? América. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes, por acá, profesor. Es que la luz por ahí. A la izquierda, a la izquierda. Ah. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo para América Televisión y Canal N. El cariño de la gente ha sido abrumador, ¿no? Incluso usted ya lo ha dicho, es un técnico libre, pero si usted ahorita se lanzara a la presidencia de la República, ganaría por amplio margen, ¿no? Ese cariño, ¿no? Ese respaldo que tiene va a tener una valoración especial para decidir su continuidad al mando de la selección. Es una. Y la otra, los considerados, ¿no? ¿Por dónde va a pasar la decisión de Ricardo Gareca para quedarse aquí en la Videna, ¿no? Quizás por un tema personal, un tema familiar, un tema de proyecto, un tema de desgaste que supuestamente o seguramente se puede dar, ¿no? a lo largo de estos próximos 4 años. ¿Por dónde pasa todo eso, profesor? El cariño es, es recíproco. La verdad que nosotros es increíble lo que nos ha tocado vivir, por eso hablaba de todo esto acá son experiencias que uno va acumulando, que en definitiva a uno le permite crecer y todo lo que se ha manifestado la gente, bueno, nos lleva, si usted me dice si esto lo consideramos, por supuesto, sí, o sea, uno considera todo esto y en el momento de considerar, vamos a considerar todo lo que llevó el trabajo y todo lo que llevó y todo lo ganado, porque hay un terreno ganado. O sea, no es lo mismo comenzar algo de cero y después
ir logrando cosas o tener un conocimiento, ir teniendo un conocimiento del ambiente, ir teniendo un conocimiento del país, ir teniendo un conocimiento de los jugadores, de todo. Entonces, vamos a evaluar todo, llegado el momento. Y después, agradecerle, ¿no?, a la gente todo el apoyo que hemos tenido. Y después la otra pregunta. Todo, o sea, llegado el momento, como contesté en otra pregunta, si es para estar 4 años más, necesito pensarlo bien, ¿no? Porque imagínense que si llegamos a resolver estar al frente de 4 años más en la selección, no son 1 o 2, sino 4 años más. Entonces conlleva una gran responsabilidad. Y nosotros tenemos una manera de trabajar que durante esos 4, si son 4 años, venga la cosa bien o venga la cosa mal, yo no me voy. O sea, si llegara a tener ofrecimiento de otro lugar, en pleno proceso no lo interrumpo. Cumplo el contrato. Estamos acostumbrados a respetar un proceso desde el punto de vista nuestro. Y si en caso de que se produzca una ruptura o porque considere la federación que nos contrata o el equipo que nos pueda llegar a contratar, que se produzca un cese de parte de ellos, de coso, de mi parte no. Tendría que producirse de la parte que me contrata. Porque aún creo yo que un cuerpo técnico, aún en situaciones adversas, puede dejar algo. No solamente tiene que uno lograr resultados deportivos, también puede lograr resultados de otro índole. Dejar algo como encaminado, tómelo de esa respuesta. Entonces, para eso tengo que consultar, no solamente con mi familia, mis seres queridos, gente que uno tiene y mis colaboradores directos, por supuesto, para llegar a algo que uno, una vez que se meta en ese emprendimiento, lo termine, ¿no? O por lo menos tenga las energías puestas en eso, ¿no? Vamos con, por aquí, Pescable. Sí, buenas tardes, profesor Gareca, alcalde de Pescable. Por una consulta, con ese terreno ganado que usted dice, más allá de si usted continúa, que es la idea, que es lo que todos se pide, Perú está para retos mayores. Perú, por ejemplo, ahora lo que se viene, que es Copa América Brasil 2019, no solamente pensar en un tercer puesto, sino pensar, ¿por qué no?, en una final, en llegar a considerar algo importante. ¿Cuál es su consideración sobre ello? Perú tiene que tener, yo creo que Perú se equivoca y en grande, ¿no? Si cree que todo esto que ha pasado, toda esta euforia en la cual está envuelto en estos momentos, lo lleva a pensar mucho más allá de todo esto. Esto es mucho más profundo, que tiene que ver con, primero, siempre me he manifestado que esto tiene que haber una política deportiva que ayude al Perú a crecer en lo futbolístico. O sea, desde la política deportiva, desde los empresarios, desde los dirigentes, desde quienes comandan el fútbol, no solamente en el fútbol, sino en el deporte. O sea, ¿por qué? Porque nosotros consideramos y leemos noticias y vemos y más o menos tenemos una determinada información que el peruano es una persona muy talentosa y se ha desenvuelto en diferentes ambientes del deporte de una forma, en años anteriores, de una forma muy positiva, pero que tiene muy poco como para poder crecer. Se le da muy poco desde ese punto de vista para poder crecer. Entonces, a la pregunta que usted me hace, yo le digo, si Perú no mantiene los pies sobre la tierra, el crecimiento no lo va a tener. Si esto nos confunde a nosotros, Perú va a tener que trabajar y se le viene una época muy difícil, muy complicada, desde todo punto de vista, no imposible. Creo que hay un terreno ganado, como le dije, y ese terreno ganado es empezar a enfocarse y decir, bueno, si pudimos o si se puede esto, ¿por qué no mejorarlo? Pero no mejorarlo del aspecto deportivo, del título y logro, porque eso
La información, eso lo van a manejar ustedes, y desde ese punto de vista hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar. Si yo estoy al frente de la selección, si usted me pregunta resultados deportivos, y va a ser muy difícil. Que los voy a tener y que vamos a mencionarlo, sí. Que estamos en condiciones de poder lograrlo, le digo, sí, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho y hay que seguir mejorando, pero por sobre todas las cosas, Perú lo que necesita es enfocarse en una política deportiva de decir, bueno, ¿qué le hace falta a los clubes para crecer, para poder empezar a competir? ¿Qué es lo que se necesita para ser mejores? Para empezar a competir realmente y mejorar. O sea, podemos lograrlo, se puede lograrlo, Perú lo puede lograr, está comprobado, lo comprobaron ustedes. Pero esto solo no alcanza. Hay algo mucho más profundo que tiene que llevarlo a que para ambicionar ganar algo, para ambicionar empezar a mejorar, se necesita empezar a tener ya un procedimiento mucho más profundo, que no es solamente, profesor, la próxima Copa América hay que salir campeón, profesor, hay que clasificar en el próximo Mundial, pues lo sabemos que nosotros somos hombres de fútbol que no debemos el resultado, pero eso no alcanza, se necesita de algo mucho más profundo, que es, bueno, que la gente entendida del fútbol, que el Estado, que todos aquellos medios que puedan intervenir en el crecimiento de un deportista se enfoquen de lleno. Y bueno, con el tiempo, Perú, con el talento que hay, con un proyecto importante de sostenimiento, yo creo que puede ir mejorando. Pero en cuanto a resultados deportivos, la verdad, o sea, si Perú no mantiene los pies sobre la tierra y no establece prioridades, entonces va a entrar en una confusión. Deporte, por aquí. Ricardo, ¿qué tal? Jesús Mesta de Deporte. Dos cosas. La primera, la tenemos clara, vas a tener tiempo para pensar y tomar decisiones, pero también hay que escuchar a los protagonistas de lo que ha hecho Perú en la eliminatoria y en el Mundial, hay que escuchar a los jugadores. El común denominador de ellos es de que tú sigas en el cargo. Has escuchado, has conversado con ellos del tema, ¿qué mensajes le puedes dejar? Y lo segundo, ¿va a primar mucho lo que ellos digan, lo que ellos piensen para que tomes la decisión final? No, lo que los jugadores se manifiestan es agradecerles, nosotros le agradecemos a ellos, pero no va a pasar a una decisión final. La decisión final que nosotros tomemos estrictamente tiene que ver con, desde el punto de vista, desde el enfoque, desde la mentalidad, desde estrictamente estar enfocado, y desde lo profesional es directamente asumir la responsabilidad y no contemplar absolutamente nada más. O sea, es dedicarnos como nos dedicamos en este tiempo. Entonces, es meramente personal, no tiene nada que ver. Lo otro sí se lo agradezco. El capitán se ha manifestado adelante mío, cosa que le agradezco personalmente, y muchos otros muchachos también lo han hecho, y bueno, se lo agradecemos personalmente, se lo agradezco, o sea, todo el interés, pero la decisión final va a pasar por algo personal, más que nada, ¿no? Por allá, por el Perú. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en vivo para el Perú. Profe, ¿cómo tomaron este apoyo, esta euforia del hincha peruano en Rusia, ¿no? Digamos, más de 50.000 peruanos que se dieron, digamos, el tiempo para llegar y apoyar a la selección en los 3 partidos, estadios colmados de hinchas peruanos, euforia en la previa, en el post partido, durante el encuentro? ¿Cómo han tomado, digamos, ese momento del peruano? En la conferencia previa al Mundial, si hay algo que sostuvimos y le manifestamos, es que el Mundial se va a sorprender. No le podemos garantizar resultados nosotros de lo que vayan a ver dentro del campo de juego, porque apuntaba a eso la respuesta. No podemos decirle cómo no va a ir, o sea, qué resultados podemos llegar a tener, ni cómo. Pero sí hay algo que le podíamos garantizar a la gente, a los periodistas extranjeros que me hacían la pregunta respecto a qué van a ver de Perú. Y yo lo único que les puedo garantizar, mire, lo único que les puedo garantizar es que van a ver algo maravilloso, que es la gente. Van a ver algo que muy pocas veces lo van a ver. La certeza y la seguridad del apoyo que no.
nosotros fuimos a jugar a una ciudad de Suiza que veíamos y no veíamos gente por ahí, o sea, es muy poca la gente que veíamos en el pueblo realmente, o sea, era un pueblo de nivel, o sea, como son la mayoría de Europa y todo, pero que no veíamos gente, y de pronto apareció en el estadio 20.000 personas, 20.000 peruanos en Suiza, o sea, en un pueblo que muy poco conocido. Entonces, lo de la gente fue increíble. Entonces, lo único que atiné a decirle es que iban a haber cosas que muy pocas veces lo han visto en el Mundial y muy pocas veces la van a ver. Y me parece que sucedió lo que dije, ¿no? Por allá, Diario Libero, acá a la mano derecha. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, profesor Carlos Silva? José Varela, de Libero. Preguntas muy concretas. En ese momento, usted ya tiene la propuesta económica y deportiva de la Federación Peruana de Fútbol, ya la está evaluando, es parte de las evoluciones que tiene usted de cara al futuro. La otra consulta, habló en su momento acerca de que es un hombre, una persona que se va a buscar algún proyecto y continúa. También es un hombre de oportunidades, sabe que hay unas oportunidades se presentan una vez y hay que tomarlas, sujetarlas. No le entendí. Hace un momento usted comentó que es una persona que cuando asume un reto, así venga otra oportunidad y dirigir en otro lugar, usted va a seguir, va a continuar, para respetar el contrato, ¿correcto? Mi pregunta es, también es un hombre de oportunidades, sabe que usted que las oportunidades se presentan una sola vez. En este caso quiero ser más específico. La oportunidad de dirigir la selección argentina es una decisión que usted pronto podría dejar pasar, no podría dejar pasar. Sí, el tema, no se habló ningún tema económico, o sea, hay una intención, sí, o sea, manifiesta, esto lo quiero dejar bien claro, de la federación, se lo hizo saber a mi abogado, o sea, respecto a eso hay una intención de continuidad, pero no hay gestión en estos momentos, pero no hay gestión porque he tomado la decisión yo de descansar, o sea, de tomarme un tiempo como para yo poder pensar. Entonces, desde ese punto de vista es una decisión personal mía. Si estoy trabajando, así venga quien venga, en estos momentos yo estoy libre de toda responsabilidad con nadie. Se me venció el contrato, no tengo contrato. Tengo la posibilidad de escuchar a quien sea. O sea, respecto a su pregunta, ¿no? O sea, soy un hombre que en estos momentos no tengo responsabilidad con nadie, porque no tengo contrato con nadie. Se me venció un vínculo. Entonces, a partir de ahí puedo escuchar a cualquiera. Cualquier ofrecimiento que de pronto que me pueda suceder, lo puedo escuchar. O sea, respecto a si yo asumo un compromiso y si firmo un compromiso, sea cual sea el equipo, la institución, la selección que me llamara o tuviera algún interés respecto a mí, no tendría ninguna posibilidad porque ya asumí un compromiso. ¿Cómo? Argentina es una selección, ya lo manifesté en la primera, o sea, es una selección que o sea, seduce a cualquiera. Es una selección de primerísimo nivel, o sea, pero de ahí a que yo le diga a usted que todo esto se va a realizar, no estoy en condiciones absolutamente de decirle nada, o sea, es lo mismo, está en la misma situación que le estoy manifestando, que no tengo vínculo alguno con nadie, ¿no? Por allá, en medio, Richard, por favor, levanta la mano. Profesor, ¿cómo está? Richard Girón de Digital TV Perú, estamos en transmisión en vivo. Profesor, ¿cuánto ha crecido esta selección? ¿Cuánto ha sido el tema, o cómo deja hasta este momento, digo, porque terminó el proceso del clasificatorio, Copas Américas y la participación en el Mundial, donde en un momento Perú no convencía, estaba más afuera que adentro, hubo lo que todos se saben, los 3 puntos, y se logró clasificar en el Mundial, pero seguía la interrogante, ¿qué podía hacer la selección en el Mundial? Y creo que los amistosos en Estados Unidos vieron una situación diferente y la ilusión creció, por eso que el pueblo acompañó. Hoy el pueblo, el hincha, cree que Perú puede clasificar de aquí a cada mundial, que va a ser más fácil esto, pero yo creo que hay que ir con calma. Por eso la consulta es cuánto cree que ha crecido y si aún el camino todavía es muy largo para el objetivo que tiene usted como entrenador,
de la selección nacional? Bueno, ya la he contestado la pregunta, lo que usted me formula ya la he contestado, pero se la voy a volver a decir. Yo creo que Perú ha crecido, yo creo que Perú se ha manifestado con hechos más que nada, más que con palabras dentro del campo de juego, y la participación yo creo que estuvo a la altura. Para estar a la altura es porque uno se torna competitivo, si no es muy difícil estar a la altura. Entonces, de ese punto de vista y del otro punto de vista, Perú no tiene garantizado absolutamente nada. Debe trabajar y debe crecer y debe hacerlo rápidamente. O sea, potencial tiene, materia prima tiene. Creo que ya eso, en cuanto a eso, me he manifestado siempre. Así que poder de crecimiento, sin lugar a duda, ¿no? Ahora, resultados hay que trabajar, ¿no? Vamos ya cerrando con las últimas preguntas. Primero vamos con Willax, por favor. Hola, profe, buenas tardes. Soy Renato Luna, aquí para Goles en Acción. También quiero preguntar por lo humano, pero tiene directa relación con su crecimiento como entrenador, como profesional. Y si no soy preciso en algo, por favor, corrígeme. Usted fue comunicado de la decisión de no continuar en la selección argentina y se perdió un mundial al que esperaba ir. Y me imagino que solo le costó entender esta decisión hasta que fue entrenador, y en Talleres me parece que con Lute Oste tuvo que también comunicar la decisión, una decisión complicada e importante. Y me refiero obviamente a la decisión de notificar a Wilder Cartagena como el jugador número 24 y que se perdió el mundial. Por favor, permítenos una reflexión generosa sobre cómo pasaste por este proceso para comunicar, no para decidir, porque tu razón tuviste y ya nos comunicaste, pero para comunicarle a un jugador joven como Wilder Cartagena como Sergio Peña, y que no hayan podido, digamos, que se evalúe en ese momento para que el jugador pueda continuar con su carrera y que no sea un golpe tan duro. Sí. Esta reflexión, por favor, gracias. Bueno, esas son de las cosas más difíciles que nos tocó y que al entrenador le toca, ¿no? Asumir. La ilusión de un joven, no es solamente en el caso de él, el caso de Luis Abraham. Entonces, tener que hablar con ellos, con la expectativa que tenían y todo, y con las posibilidades, porque es muy parejo todo. Pero lo que analizamos nos llevó a la conclusión de que, bueno, había que comunicárselo, y bueno, el que se lo tiene que comunicar soy yo, en este caso el entrenador, personalmente. Así que, bueno, lo más difícil que me tocó vivir en el Mundial, en todo este proceso, es tener que desafectar a chicos que tenían la ilusión de un Mundial. Son procesos muy complicados, ¿no? A mí me tocó vivirlo, pero bueno, o sea, en otras circunstancias, pero bueno, en este caso, lo mismo que lo que me dice usted de Talleres, cuando un jugador nos da el ascenso a la primera división, y yo a la semana le tuve que comunicar que no lo iba a tener en cuenta en la primera división. Y bueno, lo tomo como parte de un crecimiento, o sea, de decir, bueno, es lo que a uno, estas dificultades, estos problemas, lo llevan a uno a ir preparándose para acontecimientos mayores dentro de su carrera deportiva. ¿Por qué? Porque todo es un aprendizaje y todo son situaciones que uno tiene que vivir. De no vivirlas no forma parte del crecimiento del entrenador, ¿no? Última pregunta por aquí, la Cátedra de Deportes. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Le saluda Carolina Dávila de la Cátedra de Deportes. Estamos en vivo para medios online. Los chicos, los seleccionados, han mencionado en un momento que Ricardo Gareca no solo es director, profesor, sino que es papá y psicólogo. ¿Cómo es que Ricardo Gareca actuó tras la eliminatoria con estos jóvenes? Porque son jóvenes y necesitan guía. Y más aún con la actitud y con Cristian Cueva. ¿Cómo fue Ricardo Gareca con esos jóvenes? Usted me habla de la selección mayor, ¿no? Sí, la selección mayor. Bueno, no, o sea, nosotros tenemos, bueno, eso en cuanto a psicólogo, la selección tiene un psicólogo, ¿no? Marcelo Márquez. Después, sí, lógicamente que entiendo que el director técnico tenemos gran parte en cuanto a lo que nosotros nos manejamos, sí necesita una comunicación con el jugador, conocerlo al jugador. Y en líneas generales, bueno, lo que hemos estado abiertos a conocer a los jugadores, conocemos a todos los jugadores de la selección, cómo se desenvuelven, lo que piensan,
los problemas sociales que de pronto puedan tener, de formación. Me parece que es muy importante también saber y en cierta manera un poco de dónde viene el jugador de fútbol y en qué condiciones viene el jugador de fútbol. Por lo menos nos sirve a nosotros para poder tratar. Imagínense usted un jugador, más allá de que sea profesional, que venga de un seno familiar donde por ahí a lo mejor no es el ideal o no es el indicado. Entonces por ahí a lo mejor ese jugador a lo mejor está acostumbrado a un maltrato. Y si encima que estuvo acostumbrado a un maltrato, hay un maltrato de parte del entrenador, el panorama por ahí se agrava más allá de la exigencia que estamos todos sometidos a dar resultados y más a nivel de una selección. Entonces me parece que conocer a la persona o conocer al jugador, y creo que estuvimos más que nada enfocados en eso. Me interesa conocer al jugador, nos interesa conocer un poco de dónde viene y las exigencias de lo que demanda la selección y representar a un país, ¿no? O sea, más allá de todo esto, estamos muy sometidos a una exigencia general desde todo punto de vista, lo que significa el comportamiento, el enfoque, lo que demanda representar a un país. Me parece que es un todo, no es solamente dentro del campo de juego, sino es un todo. Y en cuanto a eso tuvimos la colaboración de todos los jugadores. Listo, muchísimas gracias. Aquí en la conferencia del profesor Ricardo Gareca, por favor, sometemos a compartir.